Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha sido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales, y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaron parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710. Aunque muchos otros historiadores toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan a William Kidd, un hombre quien más que nada es recordado por su juicio y ejecución pública, con lo que fue tema de discusión en muchas conversaciones e incluso el personaje principal de muchas baladas. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del hombre dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. De nacionalidad escocesa, nació el 22 de enero de 1655. Fue capitán de un mercante, con base en las Indias Occidentales. Se fue a vivir a Nueva York, donde compró una casa, contrae matrimonio y procrea una familia, con 2 hijas. Luego viaja a Londres y comienza una expedición como privateer.
sale al Océano Índico para capturar piratas, pero no logra apresar a ninguno. Stuart Robertson, en su obra La vida de los piratas, menciona más datos sobre él, al decir que era un escocés culto, hijo de un sacerdote respetuoso con los valores de la iglesia, buen marino y hombre bien parecido. Este autor también señalaría que combatió en el Caribe como privateer en la Guerra de los 9 años, más conocida como la Guerra del Rey Guillermo, la cual estuvo desde 1688 a 1697. Después de la misma se establecería en Nueva York al lado de una acaudalada viuda. Al principio de la Guerra del Rey Guillermo, Kidd era un privateer en las Indias Occidentales, donde sus acciones audaces le dieron la fama de un hombre valeroso y marino experimentado. Es al momento que Lord Bellomont, el gobernador de Barbados, después de ser ya gobernador de Nueva York, le da la encomienda de un buque oficial para que lo emplease en la cacería de piratas, mismos que daban muchos problemas en esas latitudes. En su documental Bajo la cubierta, David Cordingly menciona que al llegar la guerra recibió una carta del rey, una licencia de Inglaterra, donde le daba la autorización de atacar barcos enemigos en el Océano Índico. Al declararse la paz, su tripulación ya estaba tan acostumbrada a ese modo de vida que a Kidd no le quedó otra opción que convertirse en pirata. Como Kidd conocía muy bien esos mares y estaba familiarizado con los escondites de estos piratas, para dar a la misión un carácter más oficial, así como también para mantener a los marineros bajo las órdenes de este hombre, Lord Bellomont obtuvo para él la comisión del rey, con fecha del 11 de diciembre de 1695, pero llegó hasta el 26 de enero de 1696. Todos los patrocinadores de William Kidd, quienes lo apoyaron en esta empresa, ocupaban cargos importantes. William también obtendría otra comisión, la cual fue llamada de represalia. No olvidemos que eran tiempos de guerra, razón por la cual se debía justificar el apresamiento de mercantes franceses, en el caso de toparse con uno. Zarparía de Plymouth en mayo de 1696, al frente de la galera Adventure, la cual contaba con 30 cañones y 80 hombres. Mientras se dirigía a Nueva York, apresó un bacaladero francés, aunque este acto no fue considerado como piratería. Al llegar al puerto enroló más hombres, para acrecentar su tripulación, porque iba en pos de un enemigo encarnizado. En sus condiciones ofrecía que cada hombre recibiría una parte de lo que apresaran. Solo se reservarían para él y los armadores 40 partes. Es con este incentivo que aumentó su compañía a 155 hombres. Con su nueva tripulación zarpó a Madeira, donde cargó vino y productos de primera necesidad. Prosiguieron a Bonavista, una de las islas en Cabo Verde. Aquí se provieron de sal. Después irían a Santiago, para aprovisionarse de víveres. Pondrían rumbo a Madagascar, porque sabía que los piratas tenían un refugio en la isla. Ahí se topó con un capitán de apellido Warren, quien era comodoro de 3 buques de guerra. A este hombre le informaría su propósito. Después siguió en su compañía por 2 o 3 días. Continuó con su viaje hacia Madagascar. Llegó en febrero de 1697. Desafortunadamente no encontró ningún barco pirata. Según le comentaron sus informantes, todos habían salido en busca de presas, por lo que Kidd decidió hacer aguada, para cargar víveres. Después de un tiempo pensó en hacer fortuna en la costa de Malabar, lugar al que llegó en junio. Ahí efectuaría un crucero infructuoso, entre las islas de Moila, Johanna, Malabar y Madagascar. Al percatarse de que sus provisiones eran cada día más escasas y que el navío necesitaba reparaciones, en Johanna encontró el medio para pedir prestada una suma de dinero a un grupo de franceses que habían perdido su embarcación, con lo cual compró materiales para reparar su barco. Cerca de Moila y Johanna se toparía en varias ocasiones con navíos provenientes de la India, a los cuales no les infligió ningún daño. Después de reparar su embarcación, abandonó la isla. Iría al Mar Rojo, donde llegó a Mabe, donde se haría con el maíz de los nativos a la fuerza. Zarparía Perín, una pequeña isla situada en la entrada del Mar Rojo, donde por primera vez se franqueó ante su tripulación para darles a entender lo que se proponía hacer: cambiar su táctica, refiriéndose a la flota de la Meca misma que debía navegar por esa ruta.
Según Daniel Defoe, esto fue lo que les dijo a sus hombres: hasta ahora no hemos tenido suerte, muchachos, pero ánimo, esta flota nos va a hacer ricos. Como ninguno se opuso, ordenó arriar un bote bien tripulado para ir a la costa, donde debían hacerse con un prisionero y traerlo. De lo contrario tendrían que averiguar la ruta que pudieran tomar. Dicho bote regresó a los pocos días. Llevaban una buena noticia. Avistaron entre 14 y 15 barcos listos para zarpar. Uno llevaba colores ingleses, otros eran holandeses y otros eran moros. Podemos decir que este fue el momento en que decidió convertirse en pirata, tal vez para evitar un motín en su contra, por la mala suerte que los había seguido. Ordenó a un hombre que vigilara continuamente desde el nido de cuervo, por si esta flota se cruzaba con ellos. La avistarían días después. Habían formado un convoy con un buque de guerra inglés y otro holandés. Se lanzarían contra ellos. Al meterse entre dos, abrieron fuego contra un barco de moros, quienes dieron la alarma. Los dos buques de guerra enfilaron hacia Kidd. Dispararían sobre su navío. Lo obligaron a alejarse, debido a que no eran lo demasiado fuertes para enfrentarse a ellos. Cruzaron por la costa de Malabar, donde se toparon con una pequeña embarcación de Aden. Era propiedad de moros. Su patrón era un inglés de apellido Parker, a quien obligaron a embarcar con ellos, así como a otro hombre de nombre Antonio. Esto por ser los únicos ingleses a bordo del barco, pero les dieron puesto el primero piloto y el segundo intérprete. El resto de los hombres sufrieron un trato cruel. Fueron izados de los brazos y golpeados con el plano del machete con la intención de obligarlos a revelar si llevaban dinero a bordo. Pero debido a que no llevaban nada de valor, la crueldad quedó de más. Se llevaron una bala de pimienta y otra de café. Después los dejó irse. Partieron a Carwell, un puerto cercano en la costa, donde ya había llegado la noticia de lo que habían hecho a los moros. Algunos ingleses mercaderes recibieron información de sus armaduras. Tan pronto como llegó William Kidd, sospecharon que se trataba del pirata que les habían mencionado. Unos hombres de apellidos Harvey y Mason, provenientes de la factoría inglesa, subieron a bordo de su barco, donde preguntaron por Parker y Antonio. Kidd negó conocer a estas personas. Los había encerrado en un lugar secreto en la bodega. Ahí los retuvo 6 o 7 días, hasta que volvió a hacerse a la mar. Durante su estancia todos se quedaron alarmados. Al partir el pirata, ellos enviaron un buque de guerra portugués por él. Al encontrarse con su embarcación, lucharon contra ellos, en una batalla que duró 6 horas. No pudieron apresarlo. Al alejarse del buque de guerra, entraron al puerto de Porca. Ahí hicieron aguada. Compraron algunos cerdos a los nativos, con los cuales aprovisionar. Después volvieron al mar. Le dieron alcance a otro barco moro, el cual tenía como patrón a un holandés de nombre Shipper Mitchell. Usaron colores franceses para engañarlos. Al averiguar quiénes eran y de dónde venían, les preguntó si llevaban un permiso francés. Les dieron a entender que sí. Pretendían tomar esa embarcación como una presa legal. Tomaron su carga, la que vendieron poco después, aunque esta acción les atraería problemas después, ya que se toparon con un navío holandés. Todos sus hombres a bordo querían atacarlo, pero Kidd se opuso, lo que provocó un motín en su contra. Al ver que todos se armaban para tripular el bote e ir por ese navío, les dijo que si iban tras ese barco se olvidaran de volver a bordo con él. Eso evitó que su gente se fuera y siguiera con él. Aún así, acompañaron esa embarcación por un tiempo, aunque no le infligieron daño alguno. No obstante, sí se presentó un percance. Unos días después, Kidd se encontraba en cubierta con el moro artillero. Mientras hablaban sobre su última presa, la discusión subió de tono. Al momento que el moro le dijo a su capitán que los había arruinado a todos, este lo llamó perro, tomó un balde y le dio en la cabeza, partiéndole el cráneo, provocándole la muerte. William Kidd no tuvo muchos cargos de conciencia, dado que en el litoral de Malabar se topó con un gran número de embarcaciones, las cuales pudo saquear. En la misma costa también se toparía con un barco portugués, el cual retuvo por una semana. Después de quitarle algunos cofres de mercancía proveniente de la India, 30 onzas de manteca, cera, hierro y 100 sacos de arroz, lo liberaron.
Poco después haría aguada en una de las islas de Malabar, con el fin de cargar leña y agua. Dejaron en tierra al tonelero, quien estaba a cargo del cargamento. Este hombre fue asesinado por los nativos, ante lo cual el mismo Kidd volvió a tierra, con el fin de quemar y saquear varias de sus casas. Apresó a uno, a quien hizo que atasen a un árbol, le ordenó a uno de sus hombres que le diera un tiro. Se hicieron a la mar. Al poco tiempo se apoderaron de la presa más grande de cuantas hasta ese momento habían caído en sus manos, una embarcación moro, de nombre Queen Merchant. Su patrón era un inglés de apellido Bright. Le dieron caza bajo colores franceses. Al momento que se situaron a su costado, arriaron un bote y abordaron el barco. Ahí fueron informados por el capitán de las mercancías que había a bordo, cuántos hombres había y de qué nacionalidades eran. Kidd les dio a entender que si le ofrecían algo que valiera la pena como rescate, los dejaría. Ellos proponen pagarle 20,000 rupias, que son un equivalente a 3,000 libras esterlinas. Pero William Kidd rechazó el trato, dado que pensó que no le ofrecieron lo suficiente. Desembarcaron a la tripulación en distintos lugares de la costa. Vendería este cargamento por casi 10,000 libras. Podemos decir que su mayor tesoro fue el Queen Merchant, el barco que capturó, en el cual transportaba telas de la India, con lo que disgustó a la Compañía de las Indias Orientales, al capturar una embarcación de su compañía. No contó con que los indios se quejarían ante los oficiales británicos, se ofreciera una recompensa por él, y saldrían en su búsqueda. Conservaron el Queen Merchant, pusieron rumbo a Madagascar. Al echar ancla subieron a bordo unos ingleses que conocían al capitán Kidd, a quien le comentaron que sabían por qué estaba ahí, que había ido por ellos para detenerlos y colgarlos, algo que ellos mencionaron no estaba bien, dado que eran viejos amigos. Kidd les dijo que no tenían nada de qué preocuparse. Les juró que no tenía la intención de hacerles daño, que en todo caso ahora se consideraba hermano de ellos. Poco después, Kidd iría a su navío, el Resolution, el cual estaba fondeado no muy lejos de ellos. Ahí saludó a su capitán, un hombre de apellido Culliford, a quien le prometió su amistad y su ayuda. Al percatarse que en su nave estaban necesitados de muchas cosas, le regaló un ancla y algunos cañones, con la intención de que se aparejara para hacerse a la mar otra vez. En su galera la Adventure, Kidd se percató que hacía tanta agua, por lo que tenían 2 bombas para achicar constantemente. Así que mandaría pasar todos los cañones y aparejos al Queen Merchant, con la intención de convertirlo en su propio buque de guerra. Lo rebautizaron como Adventure Prize. Aprovechó para repartir el resto del cargamento. Después de esto, la mayor parte de su tripulación desertó. Algunos se fueron con Culliford, mientras que otros se perdieron en tierra. A bordo solo se quedaron 40 hombres. Se hicieron a la mar y tocaron Amboya, una isla holandesa. Ahí se enteró que las noticias de sus acciones llegaron a Inglaterra, y ahí lo habían declarado pirata, así que salió del puerto. Antes de lo mismo se había enterado que el rey había ofrecido un perdón a quienes hayan cometido actos de piratería antes del último día de abril de 1669. Lo que no supo es que en esa consigna quedaba excluido debido a que solo estaba pensado para los piratas que habían actuado en ciertas aguas. De haber sabido esto, Kidd no se habría metido en las fauces del lobo, ya que confiaba en la influencia de Lord Bellamont, su gran protector, e imaginó que una de las 2 licencias francesas que encontró en unos barcos que había apresado le servirían para cubrir las apariencias, así como el botín que llevaba consigo, el cual también le podía traer nuevas amistades. Puso rumbo a Nueva York. Al llegar fue detenido con todos sus papeles y efectos, por orden del mismo Lord Bellamont. Paul Beck menciona en su libro Descubre un barco pirata, que al momento que Kidd llegó a Nueva York, el gobernador lo arresta, junto a sus hombres, mandándolos de regreso a Inglaterra. Los agentes de la ley, que lo habían ayudado a cometer sus fechorías, se metieron en un escándalo. Deslindándose de él, lo hacían quedar como el único culpable de sus actos. Fue enjuiciado ante la Casa de los Comunes, el único pirata en ser procesado ahí. Algunos dicen que, de manera injusta, para después ser ahorcado en la isla de Jamaica,
el 23 de mayo de 1701. Su cuerpo fue exhibido en una jaula de hierro en Tilbury Point, en la ribera del estuario del río Támesis, cerca de Londres. Ahí colgó por años, como una advertencia para los hombres que sintieran tentación por esa vida. Mora Butterfield señalaría en sus Piratas y Traficantes que al capitán Kidd le tomaron medidas para las cadenas antes de la ejecución. De esta forma él sabría cuál era su destino. Hablemos de estos últimos episodios de su vida con más detenimiento. Sería enviado a Inglaterra, donde en mayo de 1701 un tribunal del almirantazgo celebró un juicio en su contra, en el Tribunal de lo Criminal de Londres. El capitán William Kidd fue juzgado al lado de varios de sus hombres, quienes habían desertado en Madagascar. Ellos, al enterarse del indulto, también partieron a distintos puertos donde se entregaron a los gobernadores, quienes, si bien les ofrecieron el perdón, después los aprendieron y enviaron a Inglaterra. Todos fueron hallados culpables con excepción de 3 individuos, quienes demostraron que iban a bordo a manera de aprendices, con algunos oficiales del barco, para lo cual presentaron sus contratos de aprendizaje, fueron absueltos. A Kidd también lo juzgaron por el homicidio del moro que lo acompañaba, el artillero William Moore. También se le encontró culpable de eso. Durante su defensa había insistido en su propia inocencia y en la ruindad de sus hombres. Alegó que él solo salió en cumplimiento de un loable servicio, que no tenía ningún motivo aparente. Esto debido a que contaba con una buena posición. Afirmó que se convirtió en pirata para evitar que sus hombres se amotinaran contra él, algo que llegó a pasar frecuentemente. Pidió a un coronel de la marina, de apellido Hempson, que testificara a su favor. Este hombre mencionó que el capitán Kidd había servido a sus órdenes. Estuvieron juntos en 2 enfrentamientos contra franceses, donde dio fe del valor de William Kidd. Desafortunadamente, dichos eventos habían sido antes de su vida como pirata, por lo que este testimonio fue desestimado. También le preguntaron a Kidd sobre su amistad demostrada con otro conocido pirata, el capitán Culliford, algo que él negó, al decir que su propósito era apresarlo, pero que sus hombres no lo apoyaron en esta empresa. Incluso varios se pasaron a las filas de este bandolero, pero debido a que las pruebas en su contra eran muchas y claras, lo declararon culpable. Le preguntaron si tenía algo que decir para no aplicarle la sentencia. Este contestó que no, solo que había testificado en su contra varias personas malvadas y perjuras. Daniel Defoe menciona en su Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, que estas fueron sus palabras: Señoría, muy dura es esa sentencia. Por lo que a mí respecta, soy el más inocente de todos, solo que han testificado en contra mía gentes que son perjuras. Mientras era encaminado a la horca, un sacerdote intentó confesarlo, pero esto fue en vano. No se sabe si el capitán Kidd no quería hablar o no podía. Antes de morir pronunció unas piadosas palabras a la multitud ahí congregada, aunque con ello no calmó el odio que estos sentían hacia él. De hecho, el mismo Stuart Robertson señala que al colgarlo la cuerda se soltó de su mecanismo. El caldazo se partió y el pirata cayó al suelo. Así que hicieron apoyar una escalera en la horca y lo volvieron a colgar. Lo dejarían ahí en lo alto. William Kidd y todos sus hombres fueron ejecutados en el dique de las ejecuciones. Después serían colgados con cadenas sobre el río, donde sus cuerpos permanecieron expuestos muchos años. Si volvemos con el historiador David Cordingly, él también mencionaría que hoy en día hay una taberna llamada The William Kidd, con vista al lugar donde fue ahorcado. Existen rumores de que él fue el único pirata en la historia en enterrar su tesoro en el Caribe, o en la costa de América en Long Island, al este de Nueva York, y la isla de Gardner, en las afueras de la ciudad.
El tesoro enterrado. Como ya lo habíamos mencionado al momento que hablamos sobre los mitos y supersticiones que rodearon el mundo de los piratas, dijimos que uno de los mitos más famosos en torno a ellos era que estos enterraban sus tesoros en islas desiertas, mismas a donde llegaban con un mapa en clave. Hay muchas historias sobre esto. Es muy poca la información que confirme la existencia de cofres enterrados, lo que puede inferir que estas historias fueron creadas por quienes las contaron. Además de que no tenía sentido que estos hombres lo hicieran, dado que lo que querían era volver a la civilización y ahí gastarlo. Según muchos autores, es William Kidd el único pirata que enterró algunos de sus tesoros en la isla de Gardner, en las afueras de Nueva York. Es probable que lo haya hecho varias veces y haya recuperado su fortuna después. La cosa fue así. Mientras navegaba con rumbo al Caribe, al momento que se enteró de esa proclama de la cual no sabía que estaba excluido, despojó a su nave de su tesoro, para después quemarla, antes de enterrar el botín en tierra firme. En marzo de 2008 se encontraron los restos del Cuida Merchant o Adventure Prize en las aguas poco profundas de la isla de Catalina, en la República Dominicana. Medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación, este pirata ha tenido vagas representaciones. Dentro del cine, Charles Lawton lo interpretaría en dos ocasiones, en Capitán Kidd en 1945 y en Abbott and Costello Meet Capitán Kidd en 1952. También tiene una mención en la obra literaria de Edgar Allan Poe, El escarabajo de oro. En el juego de mesa Sid Meier's Pirates aparece representado, así como en los videojuegos World Heroes 2, donde su nombre era Captain Kidd. En Assassin's Creed 3 aparece su indumentaria y su sable, que además es el arma más poderosa del juego. Sería nombrado en Assassin's Creed 4 Black Flag. Dentro del anime One Piece hay un personaje inspirado en él, Eustace Kidd. En conclusión, según Daniel Defoe en su historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, la historia general recuerda a William Kidd por haber sido ahorcado por crímenes de piratería. Mas sin embargo, son pocos los datos conocidos sobre su vida y hazañas o cuál fue la razón por la que se hizo pirata. Podemos decir que alcanzó la fama al ser la representación del hombre que no pudo vencer la tentación de la riqueza que ofrecía la piratería que él mismo debía erradicar, debido a que no era extraño que un privateer se convirtiera en pirata. Como ya lo había mencionado, existe un fuerte debate acerca de si William Kidd se convirtió en pirata por gusto o si lo hizo para evitar que su tripulación se amotinara contra él y lo abandonara en una isla desierta. Lo que sí podemos afirmar es que conforme pasaba el tiempo se endureció y familiarizó
con las costumbres piratas. Con la toma del Queen Merchant, Kidd se convirtió en el pirata más famoso de su época. David Cordingly menciona que la vida del capitán Kidd se volvió famosa porque él fue juzgado en Londres y ejecutado después, así como también se comenzó a asociar el tesoro enterrado con los piratas después de que él muriera. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.